Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 28. Amén. Pero primero vamos a orar, amén. Que sea Dios hablando nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir a la hermana Nere que si nos dirige una oración para la predica. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer hasta estos momentos. Ahora pasamos a tu palabra, mi Dios, pidiéndote que seas tú con mi hermana Nayeli, que seas tú quien ponga cada palabra tuya en sus labios, Dios amado, que ella solamente sea el instrumento que tú vas a usar para darnos el consejo de tu palabra en esta tarde. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Dios amado, para que esta palabra que sea dada quede sembrada en nuestros corazones, la atesoremos, oh Dios, y sobre todas las cosas que deseemos, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias. Amén. Ya encontramos capítulo 28 de 1 Samuel. Amén. Vamos a la lectura del versículo 1 al 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: tengo entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. En el principio, los primeros 2 versículos del capítulo 28 nos habla de que David está con el rey Aquís, que era de los filisteos, ¿sí? Entonces el rey le dice: tengo entendido que vas a pelear con nosotros, ¿verdad? Y David nada más le dijo: tú sabes lo que voy a hacer, ¿sí? Y ya dentro de la historia, que lo que vamos a profundizar más es de Saúl y la divina de Endor. ¿También? Ya varios lo hemos leído. Entonces nos dice el versículo 3, ya Samuel había muerto, ¿sí? En el capítulo 25 ya nos había hablado de la muerte del profeta Samuel, amén. Pero aquí nada más da énfasis al vacío espiritual que quedó con la pérdida del profeta Samuel, ¿sí? También nos dice que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto el rey Saúl lo hizo al principio del legado de su mandato, con el liderazgo del profeta Samuel, en donde venía la Biblia en Levítico 19:31, no volváis con encantadores y adivinos, no los consulten, contaminándonos con ellos. ¿Sí? O sea, era prohibido que los encantadores y adivinos estén en el pueblo de Israel. Por eso Saúl, el rey Saúl, lo sacó del pueblo, ¿sí? Entonces aquí nos habla de los encantadores y adivinos que hacen. Que ahorita la moda, ¿verdad? Es: te leo las cartas, te leo la mano, te barro con el huevo. El niño está llorando, vamos a barrerle con el huevo para quitarle las malas energías. No, hermano, nosotros no practicamos nada de eso, ¿sí? Los horóscopos, ¿saben qué dicen? No, hermano, tampoco. Los horóscopos, no. Lectura de manos, no. De cartas, no. ¿Sí? Ni de huevo, que ay, que el niño no deja llorar. No. ¿Sí? Esas son prácticas del ocultismo, de los espíritus demoníacos, que nosotros no debemos de practicar. ¿Amén? Y aquí vemos un ejemplo de lo que hizo Saúl. Todo lo contrario, empezó bien su reinado, quitando todo esos, los adivinas, los espíritus, pero él al final cayó ahí, ¿sí? Entonces vemos que en el versículo 5, que vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo. Se turbó en su corazón. Entonces ahí Saúl iba perdiendo poco a poco su valor, ¿sí? El espíritu huyó de él, entonces empezó más. Y ahora ya no había profeta en Israel, o sea, ya no estaba Samuel. Entonces ya se quedó por completo su valor, ¿sí? Y luego dice
Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Este rey Saúl estaba pasando por una terrible posición. La primera, los filisteos lo amenazaban. La segunda, el valor como rey de su valentía estaba decayendo. Y tres, Dios permanecía en silencio. ¿Sí? Decía que Saúl lo buscaba a través de los sueños, pero Jehová no le contestaba. Por el Urim, que era un instrumento que tenía el sumo sacerdote para revelar lo que el Señor iba a hacer, pero Dios no le hablaba. Por los profetas y no le hablaba, ¿sí? Entonces, en este silencio nos demuestra que Dios no siempre responderá a aquel que lo busque, porque ya le había hablado a rey Saúl muchas veces, ¿sí? Y ya estaba en un juicio contra él, ¿sí? Amén. Entonces, ya Saúl estaba rechazando la voluntad de Dios y se revelaba con anterioridad, ¿verdad? Y nos vemos un ejemplo en una traducción que traigo de Proverbios, capítulo 1, del 28 al 33. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, no siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y su poca atención. Pero los que hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. ¿Sí? Aquí Saúl no obedecía a Dios y no buscaba la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces por eso él iba a tener la consecuencia de sus pecados. Amén. Entonces en el versículo 7 dice, búsqueme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Sí? Pero ya no era sencillo. ¿Por qué? Porque al principio vemos que Saúl ya los había sacado. Pero dice uno de sus siervos, hay una en la ciudad de Endor. ¿Verdad? Entonces, esta mujer era conocida como la hechicera de Endor, alguien que hace contacto con los muertos, ¿sí? En la palabra hebrea del espíritu de adivinación es O-W, y lleva la idea de farfullar o hablar con un sonido extraño y hueco, ¿sí? Como que se sintonizara del más allá, ¿verdad? Entonces, Saúl buscó la adivinación, pero trajo así a su vida más maldición, ¿sí? Era una mala idea, ¿sí? Buscaba la respuesta, empezó bien, buscando a Dios, ¿verdad? Por primera vez, ay, ¿qué voy a hacer? Pero como Dios no le respondía, buscó otras opciones, buscó la adivinación, ¿sí? A veces nosotros cuando estamos pasando por problemas y Dios no nos responde, ¿cuál es nuestra segunda opción? ¿Sí? Ay, sí, voy a ir con la vecina para que me diga qué hago, ay, no. ¿Sí? Y nos preocupamos. Y si Dios tiene que ser nuestra primera y única opción, porque Él es el que tiene la palabra, amén, de verdad en nuestras vidas. Entonces, también las personas cuando tienen a sus hijos enfermos, primero van, ora por mi hijo, está enfermo, pero si Dios no le responde, van con brujos, van con que le limpien, van con todos, nada más el que quieren la solución, ¿verdad? Que su hijo sea sano. ¿Sí? Entonces, sí, ese es un gran problema porque Dios está en contra de todo esto. ¿Amén? Entonces, en el versículo 9 nos habla que la adivina le dice, ¿por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Por qué? Porque pensaba la adivina que era una operación encubierta del reino, ¿sí? Porque pues Saúl ya estaba corriendo a todos, ya lo sabía, sabes que el rey Saúl prohibió esto, ¿por qué me haces que yo invoque, verdad, a un espíritu? Entonces Saúl dijo, te juro en el nombre de Jehová, ¿sí? Que no serás castigada, ¿sí? Él usaba el nombre de Jehová, ya vimos anteriormente, como una costumbre, ¿sí? No, para él no tenía significado, no tenía valor decir en el nombre de Jehová, ¿sí? Seguimos leyendo en el versículo 11 al 15, hermanos, de Primera de Samuel. La mujer entonces dijo, ¿a quién me he venido? Él respondió, ¿a dónde venir a Samuel? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, llamó a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben
de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Amén. Aquí nos habla que a quién te ha de venir y quería traer al profeta Samuel. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel lo veía al rey Saúl como su mentor, como su guía, y quería saber qué voy a hacer, ¿sí? Entonces dice que la divina clamó en alta voz y vio, ¿qué has visto? He visto dioses que suben de la tierra. Y dice, ¿cuál es su forma? Ella responde, un hombre anciano viene cubierto en manto. Y él pensó que era Samuel, ¿sí? Aquí nos habla que Saúl quería recordar esos viejos tiempos con el profeta, pero vemos que al final el profeta pues le dio malas noticias, pero nada más quería, ¿qué voy a hacer? Esta mujer clamó en voz alta, o sea, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella divina era fraude de todo lo que hacía, pero ya cuando vio al profeta Samuel, en realidad, aquí hay un debate de que si era el profeta o si no era el profeta, pero se basa en que la Biblia dijo Samuel, ¿sí? Entonces, por eso, sí era Samuel el que se le apareció entonces al rey Saúl y a la divina. Por eso ella aquí también está, clamo en gran voz, ¿verdad? Siempre hago, ¿verdad? Siempre lo digo ¿verdad? Se asustó, ¿sí? Y ahora sí fue en realidad. Entonces, ella siempre estaba haciendo un fraude y hasta que pasó en realidad, pues se quedó sorprendida, ¿verdad? Entonces apareció Samuel del mundo del más allá. En el Antiguo Testamento, cuando las personas mueren, iban a un lugar en general, pero los creyentes iban al seno de Abraham, ¿sí? Y los que no eran creyentes, los pecadores, iban al lugar de tormento, ¿sí? Pero todo estaba en el centro de la tierra, ¿sí? Es lo que dice. Y por eso dice, ¿a quién voy a hacer subir? ¿Sí? O sea, estaban ellos los muertos, ¿verdad? El creyente en el seno de Abraham y los no en el tormento y subían, ¿sí? Todavía no había cielo. ¿Por qué? Cuando Jesús vino, ¿sí? Y resucitó, ahora sí en el tercer día, los que estaban en el seno de Abraham pasaron al tercer cielo, ¿sí? Y ya llegaron al cielo, pero hasta que Jesús vino y murió y resucitó, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento todavía estaban en el seno de Abraham. Amén. ¿Vamos todos bien? Estaban ahí. Entonces, por eso dice que a quién te haré subir. Ahí se sorprendió y también algo que pasó que le dijo el profeta Samuel, ¿por qué me haces venir? ¿Sí? Del seno de Abraham, ¿verdad? O sea, en un lugar que ya no tenías preocupación, que ya no tenías dolor, que ya no tenías angustia. ¿Por qué me haces regresar a este mundo? ¿Sí? Donde sí hay angustia, donde sí hay violencia, Entonces, por eso es lo que dice después el profeta Samuel, ¿sí? Entonces, aquí está la explicación de que sí era el profeta Samuel, no era un espíritu demoníaco, amén. Entonces, Samuel realmente vino, pero no porque la divina lo llamó. Samuel apareció porque Dios tenía un propósito especial para ellos. Permitió esa extraña aparición de Samuel porque ocurrió dos cosas. El juicio venidero contra el rey Saúl y la enseñanza a la divina de una poderosa lección sobre el peligro de las prácticas ocultas, ¿sí? Entonces, viene la pregunta, ¿por qué me he inquietado haciéndome venir? Dejando ese lugar de bienestar. Nos dice que Samuel prefería estar en ese lugar que venir a este mundo. ¿Men? Entonces, tenemos otra explicación en Lucas, así que ella lo estudia en su casa, capítulo 16, del versículo 19 al 31, es la historia de Lázaro y el rico, ¿sí? En donde aquí nos habla más sobre el seno de Abraham, donde estaba este Lázaro y el rico, donde se
encontraba. ¿Ven? Entonces empieza a hablar Saúl. Le dice, estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí, no me responde más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y Samuel le dice, vamos a leer del versículo 16 al 25. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, lo ha dado a tu compañero David. Como tú obedeciste a la voz de Jehová, y cumpliste la voz de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado de gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Amén. Aquí dice, Saúl le pregunta a Samuel, ¿por qué? Porque pensaba que Dios ya había cambiado de opinión, ¿sí? Ya pasaron, cuando ya el profeta Samuel le dijo que le iban a quitar su trono, a este momento habían pasado 15 años, ¿sí? Entonces ya pasaron 15 años y ya puede ser que Dios ya haya cambiado de opinión y siga yo en el trono, pero no era así. ¿Por qué? Porque Saúl seguía en las mismas acciones, ¿sí? Entonces dice que básicamente Samuel aseguró lo que Dios ya le había dicho a Saúl, ¿sí? Este mensaje de Jehová es inquietamente consistente, sin importar cómo se lo había dicho, ¿sí? Tuvo que traer a Samuel para volverle a decir que su trono se le iba a ser quitado. ¿Y por qué? Por el ardor, porque no cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, ¿sí? Lo del principio, que desobedeció a Dios, ¿sí? Y le dijo lo mismo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a tu prójimo, a David, ¿sí? Entonces habían pasado esos años y Saúl pensó, Dios cambió de opinión, ya me lo va a dar, pero él no cambió, ¿sí? Él siguió haciendo las mismas acciones. Entonces le dice en el versículo 19, vemos, mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Saúl supo que moriría 24 horas después. ¿Sí? Entonces, en 1 Samuel 28:15, Saúl pidió saber qué debía hacer. Samuel nunca le dijo qué hacer porque era demasiado tarde para hacer algo. Todo lo que Samuel le había dicho estaba por suceder y el juicio de Dios ya estaba en marcha, ¿sí? Antes, durante esos 15 años, este rey Saúl tuvo tiempo para arrepentirse, para hacer las cosas correctas, pero vemos que no, ¿sí? Entró en una paranoia en que me quieren quitar mi reino, en vengarse contra David, en perseguirlo, pero no en cambiar él mismo, ¿sí? Él siguió haciendo sus malas acciones, su egoísmo, ¿sí? Él tuvo el deseo, la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, debemos de aprovecharlo, hermano, porque no sabemos si vamos a seguir viviendo mañana. Ay, pero es que soy bien joven, no tengo 15 años, no importa, ¿sí? Ahorita todos tenemos la oportunidad de estar aquí o de no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha violencia, porque hay enfermedad, porque ahorita podemos salir y pasa un accidente y ahí quedó, ¿sí? Como decía la hermana, Cristo viene, pero ¿cuántos de nosotros nos vamos? Amén. Entonces, nosotros, si tenemos la oportunidad, si Dios nos dice nuevamente que nos arrepintamos, aprovechemos este tiempo que nos queda, estos minutos que nos quedan, porque no sabemos, ¿sí? Cuánto nos queda, hermano, ¿sí? Entonces, cuando le dice, mañana estarás conmigo tú y tus hijos, no significa que Saúl iba a ir al seno de Abraham. Significa que iba a estar en el área general, ¿sí? Pero Saúl al final, no les voy a decir cómo muere, pero
al final no va con el profeta, ¿sí? Entonces, pero sí va a ir al área general, donde sí, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes le siguen leyendo a la hermana, ¿verdad? Por eso ya no le digo más. Entonces dice, Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. No solamente él y sus hijos, sino también el pueblo de Israel iba a pagar las consecuencias, ¿sí? Del rey. Entonces, oyendo esto, cayó en tierra y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que todo aquel día no había comido pan, ¿sí? Y las palabras de Samuel no era lo que él pensaba escuchar. Sí, Dios me va a ayudar nuevamente contra los filisteos, ¿no? O sea, te vas a morir en 24 horas, tú y tus hijos, y el pueblo de Israel va a pagar también. Y esas palabras, ¿sí? Lo decayeron, ¿sí? Y lo peor era que Jehová era su enemigo. De ser ungido rey Saúl, que Dios lo había escogido, pasó a ser enemigo de Dios. Amén. Qué lugar tan donde nadie queremos estar. Amén. Entonces, aquí vemos que entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, y es algo triste que una practicante, ¿verdad?, del ocultismo consuele al rey de Israel. Pero los dos eran del mismo tipo, los dos estaban en rebeldía contra Dios, ¿sí? Y ambos estaban en el juicio de Dios. Y ya después de haber comido la cena que le brindó la divina, era su última comida, su última cena, ¿sí? Porque ya el día siguiente era su ejecución, ¿sí? Debió haberla creído en vez de pensar que con una consulta adicional podía revertir su juicio. El Señor no le respondió porque ya le había dicho lo que iba a acontecer, ¿sí? Tengamos cuidado, hermano, de buscar horóscopos, de buscar lectura de manos, de buscar qué quiero para mi futuro. Muchas personas lo buscan. ¿Tendré amor? ¿Me casaré con él? Ay, sí, ojalá que sí me case. ¿Sí? ¿Tendré dinero? ¿Tendré ese puesto que yo quiero? Y por eso buscan que los demás le hagan lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Entonces, busquemos a Dios primero en cualquier situación y esperemos su respuesta. Si no nos dice, puede ser que ya no la haya dicho, pero nosotros, no, Señor, no eres tú. Pero ya te había dicho la palabra, ¿sí? Sí, es eso. Y si tú quieres otra respuesta, que otros te digan lo que tú quieres escuchar, pues no, ¿verdad? No te va a edificar, no vas a crecer como persona. Si tenemos deseo y oportunidad de arrepentirnos, hay que aprovecharlo, porque puede ser demasiado tarde. Amén. ¿Qué escogemos, hermanos? ¿Pasar la eternidad con Dios o estar alejados completamente de Dios? ¿Sí? Dios nos da oportunidad, ¿sí?, a nosotros que escuchamos la palabra, y también nosotros podemos compartir a los demás. Llega tu hermana, oye, la hermana nos habló de que, mira, tenemos una oportunidad para acercarnos a Dios. Y ya tú le puedes ir compartiendo la palabra. ¿Para qué? Para que su alma no se pierda, ¿sí? Todos nosotros tenemos la oportunidad de compartirle a alguien más de Cristo. Amén. Que Dios nos dé esa seguridad que le pertenecemos, ¿sí? Que tenemos esa salvación tan grande. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie. Amén, hermanos. Que pidamos perdón sobre nuestros pecados. Si Cristo viene hoy, que nos podamos ir con Él. Amén. Que tengamos esa seguridad que le pertenecemos, ¿sí? Si no le hemos aceptado, aceptarlo, pedir perdón, decir que nos arrepentimos, ¿sí? Que creemos en Jesús, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Amén. Que nos lave con su sangre para que hoy podamos estar seguros de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque nos dices, Señor, que estemos seguros de nuestra salvación, Señor. Señor, si hay personas, Señor, que no te conocen, que te acepten en su corazón, que perdones, Señor, los pecados, que se arrepientan, Señor, de todo lo que han hecho mal, Padre Santo, que crean, Señor, que tú viniste en la cruz para perdonar nuestros pecados y abrir ese camino, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, para ser amigos tuyos, Señor. No queremos ser enemigos, no queremos estar alejados de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a agradarte siempre, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a las personas que pudieron escuchar tu palabra, a los que nos ven en las redes sociales, Señor. Tú sigas hablando, Señor, la palabra, Señor, a tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.